Buenas tardes, doctores. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que corresponde a lesiones por proyectiles de arma de fuego. Empecemos por las definiciones sobre qué es un arma de fuego. Dícese pues de instrumentos que sirven para disparar un proyectil por la acción de una carga explosiva u otro medio de impulso, ya que no, en la actualidad no solamente una carga explosiva puede impulsar un proyectil. Como vamos a ver, tenemos armas de fuego de aire comprimido o de CO2 que también pueden impulsar. Este proyectil sale a través de un tubo cilíndrico. Para fines forenses tenemos que clasificar las armas de fuego en 5 grupos. Las armas manuales, las que se dice de que solamente pueden emitir un proyectil por acto percutido, los rifles que utilizan un proyectil de mayor alcance, las escopetas que utilizan un proyectil tipo compuesto, las subametralladoras que utilizan los mismos proyectiles que las armas manuales y las ametralladoras que utilizan los mismos que los rifles. Acá vemos pues las partes del arma de fuego, de los dos tipos más comunes que tenemos en nuestro medio, que es el revólver y la pistola. Tenemos pues que tienen una empuñadura, tienen un guardamonte, que es la parte que protege al gatillo, tiene un tambor, en el caso de los revólveres tiene la caserina que está dentro de la empuñadura, tiene el pestillo de seguridad, tiene el martillo percutor, el tubo cañón, la mira y la varilla extractora del cilindro a nivel de los revólveres, y en caso de las armas de fuego tiene el seguro, que es el que permite acceder y jalar el tubo cañón hacia atrás para poder llevar un proyectil hacia la recámara. Mientras que en los revólveres tiene simplemente, cargan los 4, 5 proyectiles, los cuales con girar el cilindro pone en posición de disparo. Acá tenemos los 4 tipos de armas manuales. Esas pequeñas que tiene solamente para 2 tiros son las conocidas como Derringer. Y hay también de un solo tiro, o esas pequeñas armas que vienen a veces en instrumentos ocultos, en el tipo lapicero, para el cinturón, armas pequeñas que se utilizaban desde la antigüedad. Luego tenemos ahí la pistola, el revólver y las semiautomáticas. Acá tenemos los rifles, como les decía, es similar a las armas manuales en el sentido de que tiene un tubo cañón de mayor longitud, pero que emite un disparo por vez. Hay diferentes tipos, como que vemos en la imagen, pero todas estas se clasifican dentro de los que son armas de un solo tiro, armas que tienen proyectil simple. A diferencia de lo que tenemos este grupo, que son las escopetas, que son armas que se denominan de proyectil compuesto, mal llamadas retrocargas, porque en realidad desde las Derringer, las pistolas, revólveres, todas son retrocargas, porque indica que la carga se coloca por la parte posterior. Había un tipo en la antigüedad que se llamaban armas avancarga, las que se cargaban por el tubo cañón. De ese tipo ya en la actualidad ya no solamente los encontramos a nivel de museos. Estas son las subametralladoras. Diferentes tipos dependiendo de la marca, que tienen en común con los manuales que utilizan el mismo tipo de proyectil. Y acá tenemos las ametralladoras que tienen en común con los rifles de utilizar el mismo tipo de proyectil, con una ojiva mucho más larga y de mayor alcance también que los rifles. Y
Y lo común entre ametralladoras y subametralladoras es el que ha hecho que pueden emitir una ráfaga con solamente apretar el gatillo. Y como les decía, acá tenemos, por ejemplo, las armas de aire comprimido. Armas que la fuerza de propulsión es a través de la fuerza del aire o de una bomba de CO2, que es la que lanza una ojiva. Y mayormente armas de este tipo son para fines recreativos, fines de deportes, deportes olímpicos, como este caso de la carabina de aire comprimido que lanza es una varilla metálica y que se utiliza en competencias. El mecanismo es muy similar a lo de las armas de fuego en el sentido de que tiene un tubo cañón, tiene una mira, tiene un gatillo, pero la única diferencia es de que la propulsión de esta carga se realiza a través de una bomba de aire o bomba de CO2. Vamos a ver ahora lo que es la balística. Balística, pues, se dice de la ciencia que estudia las leyes que rigen el movimiento, desplazamiento de proyectiles y los efectos que producen en la superficie de impacto. Cuando hablamos de superficie de impacto, no solamente nos referimos a un cuerpo, sino que puede ser, por ejemplo, el impacto de un misil, el impacto de una carga de un arma de fuego de un avión. Entonces, no siempre hablamos de la superficie de impacto a nivel corporal, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué es entonces balística forense? Es la rama de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, pero dependiendo ya del requerimiento judicial. Cuando hablamos de balística forense tenemos varias ramas. Tenemos la balística interior, tenemos incluso ya lo que se denomina ya la balística intermedia, que es la balística que se encarga de estudiar el efecto del proyectil desde el momento que sale del tubo cañón, pero bajo los efectos de los gases y de todo el fogonazo que tiene en el momento de la explosión dentro del arma. A esto continúa la rama que se denomina la balística exterior, que estudia todos los efectos del proyectil una vez que sale del tubo cañón, una vez que ya no está bajo los efectos de los gases o del fogonazo del arma de fuego, hasta que llega al blanco. Dices el blanco no necesariamente a nivel corporal, como les dije, sino puntos que puede haber sido puesto como blanco un vehículo, un muro, una pared. Entonces, estudia toda esa trayectoria que tiene el proyectil. Luego está la balística terminal o de efectos. Dentro de esta también tiene varias subramas. Una de ellas es la balística de las heridas, que es la que estudiamos los médicos legistas y los médicos especialistas en medicina legal. Luego está la balística identificativa, donde hay 12 marcas que se pueden estudiar dentro del arma de fuego como en los proyectiles mismos. Y finalmente tenemos la balística operativa. La balística interior, pues estábamos hablando de que es la balística que se encarga de todo el estudio del arma de fuego y de lo que es el proyectil desde el momento que es percutado hasta el momento en que llega hasta el borde del tubo cañón. Acá esta balística, pues como ahí mencionaba en la diapositiva, ha tomado una subespecialidad que es la balística intermedia, que es la que estudia desde el momento que el proyectil está al final del tubo cañón y los efectos que tiene por los gases y toda la fuerza propulsora que tienen estos antes de que el proyectil ya siga la trayectoria. Acá tenemos imágenes, miren, de cómo se ve el tubo cañón visto desde fuera. Y acá tenemos estas líneas helicoidales que son las que le imprimen esta fuerza centrípeta, que vemos acá también en la imagen, donde el proyectil va tomando ese movimiento circular.
ese movimiento circular que va buscando el centro, lo que hace de que siga pues una línea recta, a diferencia de los proyectiles compuestos que va a ocasionar que tenga una fuerza centrípeta, una fuerza que va a hacer lo que se disperse. En imagen tenemos también los dos tipos de esos proyectiles, o de cartuchos también que se denominan, junto con el de tipo proyectil compuesto, que está lleno de los perdigones, postas o billas también. Tenemos ahí también en imagen lo que se estudia dentro de la balística interior, pues las estrías, los campos, los valles, o los también denominado el, el ánima del tubo cañón, donde este ánima es la que le va a dar ese movimiento circular que tiene el proyectil. Este es un corte del tubo cañón donde el proyectil, miren, va encajado. Incluso si alguien ha cogido un arma puede dar fe de que el proyectil entra bastante ajustado dentro del tubo cañón para que pueda pues estar en contacto con estas líneas helicoidales y pueda imprimirse el movimiento, porque si entrase flojo no imprimiría este movimiento de esas líneas helicoidales que tiene todo el tubo cañón. Entonces, como se ve en la imagen inferior del lado derecho, lo que es el casquillo es un poco más grande que lo que va el ánima del tubo cañón. Entonces eso permite de que el casquillo no también salga expulsado, sino que en el caso del revólver queda dentro del tambor y en el caso de las pistolas sea expulsado hacia un lado. Y solamente la ojiva es la que termina saliendo por el tubo cañón. Luego tenemos la balística exterior, en la cual lo que se hace pues es el estudio del proyectil desde su salida hasta que llega al blanco o al punto donde ha sido destinado su llegada. Es mucho más que solo estudiar la trayectoria, es mucho más que decir, este es el punto de salida, este es el punto de llegada y tantos metros. En realidad, la balística exterior tiene mucho que ver con la física, leyes del movimiento, el estudio de todo lo que concierne al, al movimiento de los proyectiles a través del aire. Un balístico difícilmente va a podernos hacer esta explicación de esta imagen, por ejemplo, ya que se necesita mucha habilidad con lo que son todas las leyes de la física para poder entender, poder establecer los ángulos, establecer las distancias, el alcance, establecer todita la trayectoria. Luego tenemos la balística terminal o de efectos, donde uno de los especialidades de esta es la balística de las lesiones, la que vamos a estudiar. En esta balística de las lesiones o balística también de efectos, lo que se estudia pues es la trayectoria que tiene el proyectil, tomando en cuenta el punto de entrada y el punto de salida. Acá muchos aplicamos los tres planos que estamos estudiando en las prácticas, el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Acá sí se toman las medidas de las lesiones tomando el punto más alto que es a nivel de la crisma del cráneo y se establece exactamente de forma milimetrada para poder establecer cuál es el punto más bajo y cuál es el más alto para establecer la angulación que tiene el disparo y establecer las tres direcciones que tienen los proyectiles, ya sea de que haya entrado de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, haya sido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
Luego tenemos la balística identificativa. Dentro de esta balística, las más comunes son pues el estudio de la identificación de los proyectiles, pero como les decía hace un momento, la balística identificativa es mucho más que solo establecer la identificación del proyectil. Hay 12 puntos, 12 tipos de identificación que se puede hacer dentro del arma y del proyectil para poder determinar realmente qué corresponde al arma o al proyectil que ha sido percutado. Donde la comparación entre el proyectil que se ha encontrado en la escena y un testigo es solo uno de ellos. Aparte de eso, tenemos también pues la identificación del martillo percutor, pero eso solamente son 2 de los 12. Aquí en imagen tenemos, miren, el proyectil, cómo se le imprimen esas líneas helicoidales también a la ojiva, que son por el paso pues que tiene el proyectil dentro del tubo cañón. Como ahí se ve en imagen, esas líneas helicoidales están imprimidas dentro del tubo cañón y son las que le hacen dar ese movimiento circular a los proyectiles. Las líneas helicoidales pueden ser levógiras o destrógiras. Pueden ser de un espacio que tiene de 2, 3 milímetros, como pueden ser de mucho más. Eso depende del fabricante, depende del tipo de proyectil que está usando para darle esas líneas. No hay una sola forma, no hay un estándar para todas las armas. Hay muchos tipos en ese sentido. Y como se ve en imagen, la bala pues va a calcar en negativo las líneas helicoidales que tiene dentro del tubo cañón. En imagen ven una ojiva con las marcas que tiene, marcas que son luego comparadas entre un proyectil testigo y un proyectil incriminado. Y como ven, la correspondencia se va a dar a tal punto con un estereoscopio para poder decir de que sí corresponde al arma que ha sido utilizada para percutirlo. En la imagen inferior ven marcas que también se estudia a nivel del martillo percutor. Dentro de esto, solamente este es un ejemplo, pero hay hasta 9 tipos de marcas que se puede estudiar solamente del martillo. Sumado a esto, estamos hablando solamente de 2 marcas que tiene de 12 marcas que se puede estudiar dentro del arma. Como por ejemplo buscar la marca que tiene a nivel de la recámara, la marca que tiene a nivel del tambor, marcas que tiene por la extracción del casquillo a nivel del cilindro y así. Finalmente tenemos la balística operativa. La balística operativa pues es la que se encarga de hacer de todos los estudios que solicita la balística interior, que solicita la balística exterior, la de efectos, la identificativa. Prácticamente es la balística de los laboratorios. Acá tenemos en imagen varios equipamientos que tiene dentro de lo que se denomina la balística operativa. Del lado izquierdo ven cilindros en los cuales se aplica pues las armas para poder extraer un proyectil, el proyectil denominado testigo. La imagen más grande ven es una tremenda, lo que se denomina es un tipo piscina, generalmente con agua, donde se va a percutir el arma para poder extraer. Acá en el país, lamentablemente, lo que utilizan es una caja de madera con wipe y que ponen hojas de papel para ver hasta dónde llega el alcance para extraer el proyectil. En los países con mayores recursos utilizan gelatina balística para poder ver los efectos incluso del arma y qué tan cavitaria puede ser las lesiones que provoca, incluso para poder estudiar con las que se ha encontrado a nivel de la víctima. En las imágenes del lado derecho ven un estereoscopio con dos visiones para poder evaluar y comparar las dos imágenes del proyectil testigo y del proyectil incriminado. Y en la parte superior ven que todo esto está computarizado y que puede medirse, pues, incluso a nivel de micras
entre línea y línea para poder establecer exactamente con un margen muy elevado si realmente corresponde. Porque recuerden de que podemos tener dos armas de la misma marca, de mismas características y que pueden darnos imágenes muy similares. Pero las pequeñas imperfecciones que tiene el tubo cañón y las imperfecciones que tiene la ojiva, el cartucho, hace de que varíen entre arma y arma, ¿no? Es como las pequeñas diferencias que hay entre la impresión dactilar entre dos gemelos, que si bien son pequeñas, pero se puede identificar. Y acá tenemos más imágenes de lo que es balística operativa, donde incluso las recreaciones, las simulaciones se aplican para los estudios de esto. Ahora vamos a ver específicamente la balística pues de las heridas o la subespecialidad de la balística terminal, que en la que estudiamos específicamente las lesiones que provoca a nivel corporal. Aquí algunos datos importantes. La velocidad necesaria para atravesar la piel es de 36 metros por segundo. La velocidad necesaria para que perfore el hueso, 61 metros por segundo. La velocidad para el rango de lesiones mortales, 122 metros por segundo. A mayor de 600 metros por segundo, tiene un efecto hidrodinámico que ocasiona lesiones a nivel corporal. A velocidades de 800 metros por segundo se puede producir la muerte por un efecto de choque, no necesariamente por el daño que ocasiona el proyectil. El tipo de munición, pues también se estudia y se ve de que depende mucho del el efecto que va a tener a nivel corporal. Vemos ahí en imagen, en el gráfico, de que al estudiar en gelatina balística se puede ver, miren, cómo va formando esos espacios cavitarios, esas trayectorias que pueden ser comparadas con las que se encuentra en la persona que haya sufrido los efectos. Factores que intervienen en el blanco. Está la fuerza vital del proyectil. Estamos hablando, pues, qué tanto de alcance va a tener ese proyectil. El tipo de proyectil que es utilizado, si es un proyectil que está protegido, está encamisado o no está encamisado. Al final de la clase vamos a ver el video de un tipo de proyectil en el cual se puede expandir. La cohesión molecular del tejido impactado, estamos hablando pues de que sea hueso, de que sea músculo, de que solamente sea el paso de forma tangencial por la piel y así diferentes tejidos y que tienen diferente velocidad de alcance. La velocidad supersónica, o sea, la velocidad que alcanza los tipos de proyectiles. Vamos a ver también al final algunos datos sobre proyectiles de alta velocidad. Entonces, acá vemos de que de esto depende mucho, pues, para ver las lesiones a nivel de huesos, por ejemplo, en los cuales generalmente en los impactos encontramos fracturas conminutas, pero a nivel de huesos esponjosos generalmente no hay destrozos, solamente el orificio. Y estos son los tipos de lesiones que vamos a estudiar dentro de los aspectos traumatológicos, que es la herida por proyectiles simples, la herida de proyectil compuesto y las heridas por proyectiles de alta velocidad. Dentro de estos vamos a estudiar pues la herida de entrada típica por un proyectil de arma de fuego, el del tipo simple. Acá tenemos que tener presente los tres anillos, el orificio propiamente dicho, que es la herida, el más central, la cual se produce por el ingreso del proyectil dentro del cuerpo. Acá tener presente de que cuando el disparo es a menos de 15 grados de inclinación, no llega a penetrar el proyectil. Y si es que llega a ingresar, solamente es un pequeño trayecto y de inmediato sale, formando lesiones en pequeños puentes o lesiones tipo escoriativas nada más. Luego tenemos el anillo de enjugamiento, que es el anillo intermedio,
que se da por la formación del polvo, lubricante, grasa que arrastra en la ojiva y que dentro de su movimiento circular deja por fuera del orificio propiamente, para tener finalmente el anillo de contusión o el anillo contuso erosivo, que es el anillo más exterior y que deja una lesión erosionada, una lesión a veces equimótica por fuera de los dos. Estos tres anillos también se denominan el halo de Fish. Como ven en imagen, si el disparo es perpendicular, son concéntricos y equidistantes entre sí. Mientras que si el disparo es oblicuo, se ve de esa manera más alargado. Y cuanto más exterior, se ve más alargado, como lo que corresponde al anillo contuso erosivo. Otra cosa que tenemos que tener presente es el tatuaje balístico, con sus tres componentes. Las pequeñas quemaduras que se producen por el impacto de la pólvora que es incombusta, que es el tercer elemento, y que se da en dos tipos de disparo, de los cuatro que vamos a ver, de los cuatro tipos de disparo. Y el tercer elemento es el ahumamiento, también denominado pseudotatuaje, que es el depósito de humo en la piel y que puede ser retirado. Ahí en imagen tienen, en la imagen de colores, los cuatro tipos de disparo, que es a cañón tocante, a quemarropa también denominado a muy corta distancia, a corta distancia y a larga distancia. En la otra imagen ustedes ven es los tres elementos de lo que se denomina el tatuaje. Pues las quemaduras de pequeño tamaño, las incrustaciones de los gránulos de pólvora, que esas son las que por el calor que tienen ocasionan estas pequeñas quemaduras, y el ahumamiento. La imagen de la lesión es una de las más perfectas que he logrado obtener, donde ahí claramente se ven los tres anillos concéntricos sumados al tatuaje. Incluso ahí pueden ver en el tatuaje la diferencia entre los pequeños incrustaciones de pólvora con las pequeñas quemaduras que tiene a su alrededor. Dentro de las heridas que deja los disparos a cañón tocante, o también denominado a cañón aplicado, tenemos estos signos. Estos signos que, disculpen un segundo. Estos signos, como el signo del calcado de Bonnet, el de Necio Rojas, deshilachamiento, la escarapela de Camilo Simoni, el de impronta de Pupé, el boca de mina de Hogman, el ahumamiento de Benassi y el cono truncado. Todos estos son signos de disparos a cañón aplicado, cañón tocante, o también denominado a boca de jarro. O sea que cuando el disparo es aplicado sobre la piel. Entonces, en este tipo de disparos no tenemos visible es el tatuaje, pero sí una lesión bastante notoria. En imagen tienen, miren, un disparo a nivel de la frente, la típica herida estrellada a nivel de hueso, y la otra imagen que tienen también en boca de mina Holman, una herida, miren, cavitaria enorme, con todo el ahumamiento incluso, a nivel de submentoniano. En imagen, el signo de impronta. El signo de impronta es la imagen que tiene aplicado por el calor que va a tener en ese momento del disparo el tubo de cañón y las marcas que va a dejar a nivel de la piel. Acá está el signo de Benassi, que es el ahumamiento epicraneal, este depósito de humo que ingresa por la herida cuando es a cañón aplicado. Y acá tenemos el signo del cono truncado, que es el desprendimiento del diploide interno, formando una lesión mucho más grande que el de entrada. También en esta tenemos la variante de doble cono truncado cuando el disparo es de un arma de alta velocidad, va a formar en imagen lo que se denomina el doble cono truncado, donde también va a haber una parte del diploide que va a formar como un pequeño estrechamiento y entre dos heridas que son de diferente tamaño.
dos diámetros del diploe que se diferencian y un punto de estrechamiento, ¿no? Acá tenemos heridas a muy corta distancia, también denominadas a disparos a quemarropa. Hablamos pues de disparos que se realizan entre 15 centímetros, 20 o máximo hasta 30 centímetros, en los cuales la característica es la presencia del tatuaje. Un tatuaje como el que tenemos en imagen, bastante cercano, bastante entre los puntos, entre los tres elementos, de mucha cercanía. Y también cercanos a lo que es el halo de Fish. Luego tenemos las heridas a corta distancia. Las heridas a corta distancia que van entre los 30 a los 70 centímetros y que lo característico es de que ya la cantidad de tatuaje que se va a formar es mucho menor. Y eso hace de que se vea mucho más disperso, con un radio de localización mucho más grande que el tatuaje a quemarropa. Y finalmente tenemos la herida de entrada en disparos a larga distancia. En lo característico es la ausencia del tatuaje. Tenemos pues una herida que tiene los tres anillos, pero que ya no tiene tatuaje. En la imagen de la izquierda pueden ustedes ver, miren, con los tres anillos de forma elíptica a nivel de la región infraescapular, y a nivel escapular tiene otra herida de bala que sí es de perpendicular, donde los anillos son concéntricos, igual que en la imagen de la mujer que tiene a nivel del hombro los tres anillos concéntricos. El orificio de entrada por rebote. En este caso, como la herida puede haber golpeado en algún punto o haber tenido reentrada, generalmente ya no tiene la presencia de los tres anillos concéntricos, sino solamente de los dos. Tenemos una herida propiamente y un anillo contuso erosivo. En imagen, vean una lesión que tiene, miren, con ese estilete, se está viendo de que ha ingresado a nivel de la región pectoral, infraclavicular, sale por la axila y vuelve a ingresar a nivel del brazo. Y en el brazo, miren, ocasiona una lesión bastante corta, tangencial, que tiene una salida a casi 10 centímetros nada más de su entrada. También pueden visualizar en imagen que tiene una herida de salida a nivel de la tetilla. Tiene ahí otra herida de entrada a nivel de la región submaxilar derecha. Tiene otra a nivel del surco delto pectoral izquierdo. Este es uno de los casos de este año. Justo terminando la pandemia, acribillaron con 11 tiros a esta persona. Luego tenemos el estudio de las trayectorias. Dentro del estudio de las trayectorias, pues tenemos que estudiar las desviaciones y las migraciones. Para el estudio de la trayectoria, las medidas que se toman, pues como mostré imagen en la balística de efectos, es tomar las medidas a nivel de la crisma para poder establecer exactamente, incluso a nivel de milímetros, cuánto de desnivel tiene y establecer las tres trayectorias, ¿no? Ya sea en el plano transversal, en el plano coronal y en el plano sagital. Esas trayectorias pueden establecerse incluso con las respectivas angulaciones para poder establecer exactamente cuánto de inclinación tenía el arma cuando fue percutada. Y finalmente se tiene que estudiar en las armas de proyectil simple es la herida u orificio de salida. De estas, las características es el tamaño frecuentemente mayor, pero como vamos a ver ahorita en imágenes, a veces es mucho menor que la herida de entrada, forma irregular, bordes vertidos hacia afuera. Esta es una característica que lo diferencia de las heridas contusas, donde tenemos pues que los bordes son vertidos hacia adentro, ya que el agente agresor estuvo por fuera. Mientras que en este caso el agente agresor viene del interior del cuerpo para salir, entonces se vierte hacia afuera. Ausencia de anillo de jugamiento y de contusión y ausencia de tatuaje y ahumamiento.
Miren en imágenes, heridas irregulares. A nivel de la imagen de la izquierda de la mujer tiene la lesión de salida a nivel de la oreja, una lesión triangular. La otra lesión de la imagen de en medio también tiene una lesión a nivel de la oreja, a nivel de la fosita navicular, y tiene otra a nivel submaxilar. A nivel submaxilar, miren, parece una pequeña banda horizontal de una ojiva que es circular. Y en la última imagen, vean que son lesiones de salida con reentrada, donde vean ese anillo ennegrecido que tiene alrededor, que muchas veces nos confunde y nos deja la duda de que si realmente es una herida de salida o no, porque tiene con esa forma ennegrecida parece lesiones por perdigones, pero en realidad son lesiones que tiene salida con reentrada. Ahora vamos a ver las heridas por proyectil compuesto. Cuando hablamos de proyectil compuesto estamos hablando pues de proyectiles en los cuales no hay una sola ojiva, sino que tiene múltiples proyectiles en su interior, y esto varía dependiendo del calibre. Tenemos el calibre 12, le dice 12 porque trae 12 villas en su interior. Hay calibre 36, que son así de pequeñas villas, que se utiliza para la cacería de aves, en el cual tiene un cilindro en su interior. Trae un taco que soporta todito lo que son las villas, postas o perdigones. Tiene la pólvora que viene en la base, y dentro de la base del cilindro trae lo que también se denomina es el fulminante. El fulminante, que es un elemento de muy fácil explosión, con una pequeña efecto mecánico. Este fulminante es el que al estallar da los tres elementos metálicos que se miden, ¿no? Que es el plomo, bario y antimonio. Mucha gente cree que el manipular pólvora es el que da esos elementos, y mucha gente a veces ha tratado de eludir diciendo de que se dedican a la pirotecnia, o que si estuvieron manipulando algunos elementos de pirotécnicos previos al hecho que están siendo acusados. Y es realmente diferente, ya que los tres elementos vienen del fulminante y no de la pólvora que se combustiona dentro del cartucho. Dícese del cartucho todo este elemento completo, incluyendo la ojiva, porque cuando hablamos de bala, estamos hablando exclusivamente de la ojiva y no del cilindro. Entonces, si sumamos el cilindro más la ojiva, estamos hablando del cartucho. La rosa de dispersión de Sevidali es lo que se utiliza para establecer cuánto de dispersión va a presentar los disparos de estas armas de proyectil compuesto. Estas armas de proyectil compuesto, que las las industrializadas, tenemos las escopetas, y también las otras que se hacen artesanalmente o denominadas también armas hechizo. Y como ven en imagen, tenemos pues de que a 5 metros la dispersión es de aproximadamente el tamaño de una cabeza. 10 metros la dispersión tiene más o menos entre una distancia de cabeza y cuello, 15 metros hasta nivel del tórax, y más o menos 25 metros tiene un alcance de más o menos de cabeza hasta la cintura. Como ven en imágenes, tenemos los dos extremos de disparos. Uno en el cual vemos un orificio enorme cavitario, donde se da cuando los disparos son a menos de 1 metro. Y se da de esa manera como si fuera pues una enorme bala, porque todos los proyectiles salen en conjunto. Y como todavía no se han dispersado del todo, ocasionan una herida enorme. Los proyectiles de armas compuestas no deberían ser mortales, ya que por la distancia en la que se dispara, se van dispersando y no conservan toda la energía que tiene el disparo. Como ven en imagen, del lado de la derecha, se ve, miren, el impacto de los pequeñas villas, cuando es un cartucho de cacería de aves, y no llega a pasar la piel. Pero es mortal, pues, cuando la distancia es menor a 1 metro.
Acá tenemos, miren, otros datos sobre las características de estos proyectiles, cómo el alcance que tienen se puede establecer dependiendo del tipo de disparo. A boca de jarro, o sea, aplicado el cañón directamente sobre la piel, va a ver que va a alcanzar, pues, ocasionando una herida enorme cavitaria. Cuando es a quemarropa, hay una pequeña distancia que no supera los 30 centímetros, miren, el fogonazo va a dejar tatuaje, va a dejar un movimiento bastante notorio. Vamos a ver en las prácticas algunas imágenes sobre disparos con proyectil compuesto, donde deja una mancha enorme, ennegrecida, mucho más visible que lo que son en proyectil simple. Y acá ya hay una pequeña dispersión de los proyectiles. Luego tenemos a corta distancia, donde los proyectiles ya se dispersan ya por la rosa dispersión de Sevidali, y que algunos alcanzan el cuerpo y algunos ya no alcanzan, pero todavía puede impactar. Y cuando son a larga distancia, usualmente ya no alcanzan, ya no alcanzan. Cuando estamos hablando de larga distancia en este caso, cuando superan ya los 25 metros. Algunos datos sobre armas especializadas o también denominadas armas de alta velocidad. Son armas pues que alcanzan, sobrepasan los 1000 metros por segundo. En casos de pistolas, superan los 300 metros por segundo, rifles 600 a 700 metros por segundo. También suelen este tipo de armas ocasionar alguna lesión estrellada, pero como son armas que generalmente son utilizadas de larga distancia, no son aplicadas cercanas a la persona, no dejan tatuaje. Eso se pierde a los pocos centímetros del disparo, entonces no llega a alcanzar. La trayectoria de estas armas pues son de 30 a 40 veces, dice, las de los proyectiles simples, ¿no? Acá en la herida de salida generalmente son heridas enormes por la velocidad y el alcance que tienen estas armas. Generalmente ocasionan lesiones bastante notorias, lesiones cavitarias, lesiones muy visibles, que incluso a veces hay estallamiento de vísceras, huesos, que caracterizan este tipo de armas. Felizmente no es lo común que se encuentran. Las armas que encontramos en nuestro medio es pistola revólver, prácticamente en un 99%. En la sierra, en cambio, estos se invierten a que tenemos un uso más o menos de un 80-90% de armas tipo escopeta o tipo hechizos. Los problemas médico-legales que tenemos que solucionar es identificar la herida de bala, establecer cuál es la herida de entrada, cuál es la herida de salida, establecer si estamos ante una arma de proyectil único o arma de proyectil compuesto, establecer la trayectoria, haciendo las medidas que corresponden y a través de los 3 planos establecer cuál es la trayectoria y las direcciones en los 3 planos. La distancia al cual ha sido disparado es un poco más difícil para nosotros establecer. Generalmente nos apoyamos es con el perito balístico, porque recuerden que nosotros estudiamos el cuerpo, no tenemos el arma para poder establecer realmente cuál ha sido el arma, porque el encontrar un arma de calibre 9 milímetros no es necesariamente que haya sido disparado por ese arma. Hemos visto de que subametralladoras también utilizan ese mismo tipo de proyectil. Dirección y sentido de los disparos, sí, es parte de lo que informamos dentro de los protocolos de autopsia. El calibre del arma, de acuerdo a que si lo encontramos. El calibre 9 milímetros o el 38 se dice ocasiona lesiones, por el mismo nombre que lo dice, es pues de 9 milímetros de diámetro. La identificación del arma también es poco difícil que nosotros podamos hacer. También interviene acá es el perito balístico para poder identificar cuál es el arma que ha sido utilizada para este disparo. Muchas veces en los cuerpos encontramos heridas con perforantes, que entramos, herida de entrada y herida de salida, entonces no tenemos ni siquiera para poder decir cuál ha sido el tipo, el proyectil utilizado. Etiología médico-legal del disparo corresponde a establecer si estamos ante
una herida de bala tipo suicida, dependiendo del punto donde ha sido aplicado, si es de tipo homicida o si es de tipo accidental. Y yo tuve un caso en el cual una persona tenía un disparo a nivel del brazo izquierdo, ¿eh? Cara posterior todavía, y testigos indicaban de que la persona se había disparado. Entonces, anatómicamente era imposible. Entonces, acá en esa etiología médico-legal, nosotros tenemos que establecer pues, realmente si corresponde a un suicidio, dependiendo de la zona de aplicación, dependiendo de anatómicamente es posible, o si es que ha sido accidental. Hemos tenido cuántos casos, policías limpiando el arma o jugando a veces cuando no tienen nada que hacer, que un compañero le aplicó un disparo al otro. Entonces, establecer esa etiología sí la podemos hacer. Detección de los residuos de disparo se hace a través de lo que se denomina la prueba de absorción atómica, que es a través de hacer un hisopado de las manos de la persona que está siendo investigada con alguna sustancia ácida. En la actualidad, el ácido que es utilizado es el ácido nítrico. Anteriormente se hacía con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y que se empapaba a la persona y se le hacía que ponga las manos en parafina, en cera, para que esta cera absorba pues los fragmentos que habían sido ya liberados de la piel con estos ácidos. Pero en la actualidad el ácido nítrico es muy bien tolerado por la piel de la persona que se le aplica y absorbe muy bien hasta 3 a 5 días fragmentos metálicos para poder establecer si es que están dentro del rango de disparo. Con la absorción atómica usualmente se encontraba es máximo hasta el segundo a tercer día. Con esto hasta 5 días se ha encontrado rangos de disparo. Fragmentos metálicos de rango de disparo, porque lo que mide a través de una prueba de un método de quemar estos hisopos que tienen estos elementos metálicos es medir las partículas por millón que tienen de estos tres elementos. O sea, es prácticamente medir la cantidad de casi de átomos que tiene de plomo, bario y antimonio para establecer si es que hay suficiente para hablar del rango de disparo. Tener plomo en las manos, eso es lo más común. Solamente con agarrar la puerta de nuestros domicilios ya nos estamos impregnando de plomo. Mientras que tener bario es relativamente difícil. Generalmente personas que utilizan solventes, pinturas, sustancias varitadas en centros médicos, mientras que el antimonio es la sustancia mucho más difícil y encontrar realmente fragmentos metálicos de antimonio, pues prácticamente ya indica que esta persona ha estado en contacto o ha estado cerca de un disparo o ha disparado, dependiendo, porque el hecho de que salga positivo también no es suficiente, sino tiene que haber un rango, tiene que haber un valor que ya está establecido para hablar de rango de disparo. Por eso se dice, tiene los tres elementos en rango de disparo, o a veces en los resultados sale, tiene los tres elementos, pero en rango de no disparo, que entonces indicaría de que puede ser de que se le haya tomado la prueba muy tardíamente y que ya se ha perdido. Pero como les digo, ya es indicativo de que ha estado cerca. Tal vez no se puede utilizar para acreditar que ha disparado, pero sí de que ha estado cerca de un disparo y tal vez por prueba indiciaria se podría acusar a esta persona. Bueno, finalmente les pongo acá este video nada más sobre este proyectil, que es un proyectil que no está encamisado y es un proyectil que es expansivo. Es de los últimos que se han desarrollado y que se utilizan en pistolas o revólveres y que miren, tiene la capacidad de dispersarse. Este video tiene ya una antigüedad de más o menos 4 años. Descansa en paz. Rest in peace, o sea, está en inglés.
Bueno, doctores, eso es todo. Gracias. Gracias.